Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un placer para nosotros como Centro White contar con la presencia de ustedes en esta tertulia. La tertulia se llama Los 45 años del Centro de Investigación White y sus directores. Va a tener a cargo la oración el licenciado Orlando Palmieri, que es el coordinador del Centro Histórico. Orlando, te pido que pases, por favor. Y él va a tener nuestra primera oración. Los invito a ponerse reverentes. No, quedamos sentados, pero reverentes para buscar a Dios. Amante Padre, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por estos años, Señor, que tú le has dado al Centro de Investigación White, por las personas, Señor, que ha dedicado su vida, por las secretarias, los directores. Señor, pedimos que tú los sigas bendiciendo, que su trabajo, Señor, pueda llegar, Señor, a los corazones hasta el día de hoy y que pueda perdurar, Señor, en el tiempo. Te damos gracias, Señor, por este trabajo de la historia, para que podamos nosotros recordar y proyectarnos, Señor, hacia el futuro. Todo esto, Señor, te lo pedimos sin merecerlo en nombre de Jesús. Amén. Gracias, Orlando. Estamos muy contentos porque no solo están las personas que yo suelo ver en todas las tertulias, sino que también tenemos exdirectores, exsecretarias, y también tenemos al rector de la Universidad Adventista del Plata y al vicerrector. Quiero presentarles al equipo del Centro de Investigación White. Como ustedes ven, acá no se encuentra el pastor Plenk por obvias razones. Venga mi equipo, el que me ha acompañado durante todo este tiempo. Pasen. Se los quiero presentar para que ustedes vean sus caras. Acá tenemos a Tatiana Moreno, Jocelyn Cabezas y Alex Farías. Ellos tres han estado todo este tiempo colaborando para que esto se pueda hacer posible. Los tres son estudiantes de teología del 4º año y en algunos casos de ellos ya es el 3er año consecutivo que están en el Centro White como pasantes. Muchas gracias, chicos, por el apoyo. En esta tarde también, aparte del licenciado Orlando Palmieri, que fue el que hizo la oración, nos va a estar acompañando el licenciado Nelson Quesada. Él es el director de este lugar, del IDEC, así que le damos muchas gracias. Y nos acompañará en la disertación el doctor Sergio Becerra, que más tarde va a pasar. Así que ahora le voy a dar unos momentitos al rector de nuestra universidad, agradecerle por estar aquí y bueno, le dejamos un ratito para que pueda decir unas palabras. Gracias, buenas tardes. Gracias por esta convocatoria. Estamos en una situación compleja. El pastor Plen saben que está con alguna dificultad con su hija y seguramente él quisiera estar aquí. En este momento está en Córdoba acompañando a Larisa. Creo que todos conocen muy bien. Así que de alguna manera quiero agradecerles a quienes igualmente siguieron adelante con este momento, con la anuencia de él obviamente también, y el acompañamiento que también en oración podamos hacer por él y toda su familia también. No quiero dejar de mencionarlo en este contexto. Justamente a raíz de esto volvimos a leer más de algunos capítulos del libro La Oración en estos últimos días. En especial leímos estos últimos días la oración por el enfermo y la oración intercesora, creo capítulo 22, 24 ahí. Se los recomiendo también porque son muy oportunos para estos momentos donde uno tiene que ejercitar la fe de una manera muy especial. Quiero agradecerles por esto. Yo estaba recordando que hace 45 años yo estuve en los primeros años de vida del Centro White, era alumno acá. Recuerdo al pastor Víctor allá debajo de administración, recuerda que estaba la bóveda, íbamos a visitar aquel lugar y siempre que dábamos la vuelta abajo, allí había una pintura del pastor Vesco que reproducía aquella fabulosa cita del Espíritu de Profecía que dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos, ¿no es cierto? Y siempre me quedó eso, y era parte del circuito hacia el Centro White.
¿no es cierto? Así que viene a mi mente esas imágenes, ustedes saben que recordamos a través de imágenes, ligadas a lo que íbamos a buscar al Centro Huay, que era justamente fundamento, orientación, no solamente para algunas materias, sino también para nuestra vida. Así que yo quiero agradecer por esto y creo que todos los que estamos aquí, hermanos, estamos absolutamente convencidos que una institución no es la misma sin estos escritos, sin este resguardo, sin esta actividad seguramente sería diferente. La ecuación sería absolutamente diferente. A veces nosotros presentamos los resultados en las vidas, en las cosas que suceden en una institución, en nuestra vida, en la iglesia, y parte de la ecuación tiene que ver con la presencia de los escritos inspirados, basados obviamente en una promesa que la luz mayor ya dio. Si ustedes creen en esto, seréis ¿qué cosa? Prosperados. Así que como institución tiene un enorme valor, no solamente por la historia, sino por lo que significa para una gestión, para una actividad, para una carrera, para un desarrollo, para una investigación, tener obviamente todo este fundamento y este acompañamiento. La misión que tiene un centro de este tipo es justamente mantener la luz en cada una de las actividades institucionales, no solamente en el campus, sino también en las propias actividades académicas. Venimos recién con el pastor Sergio, con Milton, de una reunión de unas 20 personas aproximadamente, que después de nuestro Congreso de Identidad, que aconteció hace algunos días atrás, nos dimos el tiempo para poder estudiar un poco más en profundidad, y nuestra identidad, hermanos, no sería tal si no tenemos estos escritos que son la base de nuestra fe. Así que quiero agradecer por esto, por el desarrollo. Seguramente hay mucho que hacer. Los desafíos de cara al futuro son seguramente mayores porque se multiplican también el descreimiento, los ataques, la relativización, y obviamente esto tiene que ver con el resguardo que podemos hacer. Nosotros como institución hace 2 años, Milton, hemos asumido el desafío de colocar, así como colocamos en manos del graduado un ejemplar de la Biblia que hoy tiene una caracterización específica con la marca de la UAP en las tapas, estamos colocando en las manos de todos los ingresantes un libro del Espíritu de Profecía en las ceremonias vocacionales o ceremonias de inducción. Este año fue el libro La Oración, porque era el libro que estaba circulando en la iglesia, pero los 2 años anteriores hemos colocado libros disciplinares relacionados con la carrera específicamente. Así que todos los de salud, todos los alumnos que ingresaron en salud los últimos 2 años recibieron el ministerio de curación en sus manos con una tapita especial identificando la UAP. Los alumnos de teología recibieron el ministerio pastoral. Los alumnos de los profesorados recibieron el libro La Educación. Y así los de comunicaciones, el uso de la voz, los de psicología, mente, carácter y personalidad. O sea que el libro disciplinar, cada uno de los ingresantes tiene en su mano, y es trabajo después con los docentes, un libro del Espíritu de Profecía. Y de esa manera el mensaje de la institución es: esto es relevante, esto es parte de la ecuación, y el éxito tiene que ver justamente con creer a sus profetas. Así que gracias por esto, gracias a todos los que han organizado, y deseamos para nuestro centro el mejor de los desarrollos de cara al futuro. Muchas gracias, pastor. De parte del pastor Plenk y de todo el equipo del Centro White, queremos agradecer al doctor Sergio Becerra también, porque no solo él trabajó aproximadamente 5 años en el centro, sino que colaboró y sigue colaborando para que todo esto se pueda desarrollar. Así que muchas gracias, pastor. Los minutos restantes son suyos. Muchas gracias, Rosana. Sí, la verdad que es como que estoy volviendo en el tiempo, porque hace 5 años atrás estábamos celebrando los 40 años y nos juntamos. En esa ocasión estaban todos los directores, ¿no? Así que qué bueno que lo hicimos, y también la secretaria, estaba la señora Evelyn aquí, y entonces pudimos
guardar testimonios, hubo un diálogo que se fotografió, se filmó, así que esos son documentos que quedan para la historia. Y bueno, que podamos estar teniendo otro aniversario en esta ocasión es algo hermoso. Y bueno, acá tengo la responsabilidad de hacer un poquitito de historia y explicar cuál es la función de los centros de investigación White. Acá tenemos nuestro a ver, no me está haciendo caso acá. Vamos a hacer un poquitito de historia para ver cómo es que nuestro centro de investigación White ocurrió. De paso, quizás contar antes de nuestro centro White es de dónde salió la historia del patrimonio White. Ustedes saben que en vida de Elena de White, ella tenía su biblioteca, tenía sus archivos, y ella le pidió a la iglesia que su hijo pudiese trabajar como secretario, y tenía también allí secretarias que le ayudaban en las correcciones, y se hizo plan ya cuando ella estaba mayor que todos sus escritos y cartas y materiales fuesen quedando en las manos de la iglesia, pero en un fideicomiso especial que iba a cuidar de ellos. Y entonces así es como nació el patrimonio White. Después se vio que no solamente, ustedes saben que en el mundo de las bibliotecas y de los archivos hay una doble función. A mí me tocó estudiar bibliotecología y un día se me ocurrió ir a preguntar a la gente de archivos si me dejaban tomar algunas materias. Y no eran muy amables conmigo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no dice? No, acá hay una rivalidad entre los bibliotecarios y los archivistas. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Dice, no, porque tenemos una filosofía muy diferente. Las bibliotecas están para difundir y para que todo el mundo pueda tener acceso, y los archivistas es para cuidar y que ojalá el menos posible de gente lo toquen, para que no se dañe y que quede para la posteridad. Y entonces el archivo del patrimonio White tenía esa doble función de, por un lado, cuidar y preservar los escritos de Elena de White, pero también publicar y difundir. Y es por eso de que durante varios años hubo una doble tensión. Yo le contaba aquí a los alumnos que los archivos de Elena de White, de los materiales no publicados, tenía todo un protocolo antes que no se podía acceder a ellos así nomás. La gente, el personal, sí, pero si una persona ajena al centro quería tener acceso a ellos, había que pedir permiso a Estados Unidos, con un permiso especial, y saber si era una persona idónea, etc. Ahora la política es totalmente diferente, porque hace un número de años se digitalizó todo eso y está libre en Internet. Entonces ya no hay secreto, no hay nada o la idea esa de que se puede estar ocultando algo, porque todos esos materiales están a disposición. Y yo creo que todos hemos ganado con esto, ¿no? Bueno, la iglesia, después de abrir el patrimonio White allí en Washington, vio también necesario que en sus grandes instituciones, Andrews, por ejemplo, Loma Linda, se hubiese como una especie de sucursal del patrimonio White. Y entonces es así como hay estos otros centros que también acompañan el trabajo del patrimonio de White de Andrews. Yo hablaba años atrás con el director del que estaba en Andrews y le pregunté un día, pero me llama la atención, le dije, ¿por qué el patrimonio de White de Washington tiene un archivo más chico que el que ustedes tienen acá en Andrews? Ah, me dice, porque hay toda una historia, dice. Resulta de que en la época de la Guerra Fría había temor de que si había una guerra nuclear, uno de los primeros lugares que iba a sucumbir en la guerra iba a ser Washington. Entonces, varios de los archivos adventistas los sacaron de Washington y se los llevaron para Berrien Springs, en Michigan, que es una zona más rural, y allí en un edificio protegido se esperaba de que sobrevivieran al hecatombe, ¿no? Menos mal que no hubo ninguna guerra de esa naturaleza, pero ahí estaba el deseo de poder preservar. Y entonces la idea también fue de que se fuera difundiendo esto de las divisiones, y para el año 1975, como vemos nosotros, la división sudamericana
le pidió a la Asociación General que se estableciera un centro de investigación White en su territorio y se estudió cuál sería el mejor lugar y fue escogido aquí en Argentina, así que nuestro centro es el cuarto del mundo, así que esa decisión fue aprobada el año 76 y el año 78 la División Sudamericana aprobó la planta, los metros cuadrados, el edificio y finalmente en el año 79 fue inaugurado el centro allí en lo que es el subsuelo de nuestro edificio de administración actual. Cuando se construyó la nueva biblioteca, se destinó, ¿no es cierto?, al último piso. El pastor David Pío sabe porque a él le tocó hacer la mudanza, ¿no es cierto?, y disputar los metros cuadrados, me dicen también. Pero bueno, la verdad que siempre me pareció que fue muy acertado tenerlo en la biblioteca, porque los alumnos, los profesores, cuando están investigando y todo, ¿no es cierto?, los materiales de teología, pasar a los materiales que estaban en el patrimonio, en el Centro White, siempre hubo una colaboración en ese sentido que ha sido beneficiosa. Algo sobre las funciones que me parece que es importante, porque desde que se fundaron los centros de investigación White, la idea fue no solamente de difundir o dar a conocer los escritos de Elena de White, sino también la historia de la iglesia en la zona en la cual está implantado este centro. Es por eso que nuestro centro, los directores han fomentado la investigación histórica y también han recibido muchos materiales históricos interesantes. Yo recuerdo que en una ocasión estuvimos haciendo un encuentro en el templo donde se dio a conocer varios de los materiales que estaban allí en el Centro White y se trajeron una cantidad de Biblias de los pioneros que están en el Centro White. Y fue una gran sorpresa para muchos el saber de que estaban esos materiales ahí. Habían algunos que tomaban las Biblias como que eran sacrosantas porque había sido la Biblia de algún pionero, ¿no? La verdad es que es significativo cuando nosotros sabemos no solamente de que tiene un halo especial, sino que esa Biblia era el instrumento de trabajo de varios de nuestros pioneros que dieron su vida, pusieron todo su esfuerzo justamente para la predicación y la difusión del Evangelio en estas tierras, ¿no? Y tanto igual con el ministerio profético de Elena de White. Así que también, básicamente esas son las dos funciones que tiene el patrimonio White. Ahí habla de la bóveda, está el nuevo edificio donde se instaló allí. Y también tenemos acá una diapositiva que nos habla de los diferentes directores que han estado a cargo del centro, ¿no? El pastor Humberto Raúl Treyer, el pastor Víctor Manuel Casali, que está aquí con nosotros esta tarde, el pastor David Pío Gullón, el pastor Plen, que nos está acompañándonos. Definitivamente ganó la carrera por lejos en cuanto a cantidad de años, ¿no? Porque no solamente estuvo en 2 periodos, sino en una cantidad muy larga de años como director del centro. Y bueno, vuestro servidor, que también tuvo un periodo allí en la dirección del centro. Ahora, yo les contaba aquí a Rosana, ¿no es cierto?, y a los alumnos, que cuando uno enseña la historia hay una discusión entre los historiadores de cuál es la manera apropiada de contar la historia. Porque siempre se ha privilegiado que al contar la historia uno puede contar la historia de los que estaban a cargo, los administradores, los líderes. Ustedes saben que en la Iglesia Católica hay unas tremendas colecciones de libros que se llaman Historia de los Papas. ¿Y qué pasó abajo? ¿Cómo vivían los cristianos? Entonces, en el día de hoy se habla más sobre la historia del pueblo cristiano, o sea, el miembro común de la iglesia, las comunidades, los colegios, cómo vivieron ellos la experiencia. Yo pienso de que en este sentido es bueno contar los que estuvieron a cargo, pero también algo de lo que pasaba abajo, ¿no? Pero si hay algo que yo puedo destacar de los directores del centro, es que varios de ellos fueron nuestros profesores. Y yo tengo recuerdos hermosos de las clases
que tuvimos con el pastor Humberto Rautreyer, con su memoria prodigiosa, muy conocida, ¿no? También el pastor David Pío, que fue también mi profesor, y el pastor Casali también. Así que recordamos con mucho cariño el trabajo formativo que hicieron. Y la verdad es que fueron años muy interesantes porque yo recuerdo bien, por ejemplo, yo era un niño, pero a mi padre lo becaron a ir a estudiar a Andrews, y cuando él llegó allá a hacer una maestría, los que estaban estudiando era el pastor David Pío y también el pastor Humberto. Así que era todo un logro, ¿no es cierto?, tener esa formación para poder servir mejor a la iglesia y poder entregar mejor. Y eso es parte de la carrera de cada uno de ellos en la formación que ellos tuvieron que cursar, los estudios que llevaron adelante y después lo que pudieron volcar a beneficio de la iglesia. Así que ese es el trabajo de los que fueron nuestros directores. Pero yo pienso que vale la pena también destacar la labor que hacían las secretarias que estaban en la oficina. Yo me acuerdo que en una ocasión estaba de visita yo en la Asociación General, alguien de ahí del personal me invitó a que fuera a una cena, porque se estaba jubilando una secretaria famosa que había estado muchos años de secretaria allí en las oficinas de la Asociación General. Y entonces le preguntaron a ella, ¿y cómo fue que la escogieron para que sea secretaria? Cuando vinieron a mi iglesia, dice, querían a alguien que estuviera bien preparada y que supiera tomar decisiones, porque cuando el jefe se iba, en las primeras épocas, se iba por 3 meses de gira y el departamento tenía que seguir funcionando. Así que ustedes saben que muchas veces acá en el Centro White ha sido de igual manera, ¿no? Silvia sabe cómo ha sido, ¿no? A través de los años. Me acuerdo del tiempo de Miriam Peiretti, con quienes trabajamos juntos. La hermana Evelyn también le habrá tocado lo suyo, porque me acuerdo que cuando salían los pastores de gira, los directores, a visitar las iglesias, ellas tenían que seguir adelante dirigiendo al grupo de alumnos que trabajaban allí, ¿no? Así que el trabajo de nuestras secretarias ha sido increíble. Y a mí me encantaba mucho las secretarias con quien me tocó trabajar, porque varias de ellas eran esposas de pastor, sentían una tremenda responsabilidad en la formación de los alumnos que trabajaban en el departamento. La hermana Miriam, ella les hablaba a los alumnos y les decía, miren chicos, ustedes tienen que aprender porque ustedes van a trabajar, los varones, ustedes van a ser pastores, las chicas, ustedes van a estar en capellanía, van a tener algún cargo en el área ministerial, y ustedes no solamente tienen que saber, sino ser, desarrollar hábitos, tener, ¿no es cierto?, características positivas. Entonces, y bueno, estar en el ambiente del Centro White, donde justamente Elena de White hablaba mucho sobre el desarrollo del carácter y de ser, ¿no es cierto?, una persona dependiente de Jesús. Es una hermosa experiencia de poder aprender de la experiencia, del caminar de nuestros pioneros, de nuestros profesores, que nos fueron formando, que fueron compartiendo sus experiencias, pero como una manera también de desarrollar nuestros talentos para poder ponerlos al servicio de la iglesia. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, los nombres de nuestras secretarias. La primera, la hermana Evelyn Gerber, que nos acompaña hoy. ¿Trabajaron juntos allí? Bueno, la hermana Esther Weber de Nickels, que fue la segunda secretaria. Silvia, que batió el récord. ¿Cuántos fueron años? ¿Unos 25, Silvia? Más de 25. Qué bárbaro. Bueno, cuando yo llegué a la biblioteca, Silvia estaba ahí, así que nos tocó en algunos momentos colaborar. La hermana Emilia Peiretti, Viviana Helvi, que estuvo 1 año, Liliana Velázquez, con quien trabajamos en la biblioteca, que también trabajó en el Centro White, y ahora, Ainara Arregada, y finalmente Rosana, que está llegando. ¿Este es tu primer año? Muy bien, qué bueno, lindo.
Los primeros meses. Bueno, la verdad que es un lindo ministerio, uno va viendo eso, ¿no? Así que Dios te bendiga mucho en el desafío que te ha puesto, ¿no? Bueno, acá tenemos una foto para alguno de los aniversarios, donde ahí somos 3 de los directores que estábamos en esa ocasión, y estaba el pastor Helio Carnazale, que era el director de Espíritu de Profecía de la división, y algún grupo de las secretarias también, que están allí presentes. Acá está una foto de los famosos archivos, ¿no? Estos archivos que eran exclusivos. ¿Qué es lo que había ahí y qué es lo que hay? Porque todavía los tenemos. Son los manuscritos de Elena de White, manuscritos liberados, biografías, necrologías, fotografías, archivos documentales, preguntas y respuestas y archivos de historia de la Iglesia Adventista. Ahora, varias de esas preguntas y respuestas han sido digitalizadas y están a disposición en el web. Así que en ese sentido han sido de gran bendición. El tema de las fotografías también, porque resulta de que junto con las fotografías que hay en la universidad, ilustran los diferentes periodos de la historia de nuestra institución y del centro. Así nos hemos encontrado con materiales sumamente interesantes. Uno que me encantó fue un día que estábamos mirando, nos encontramos con una foto donde aparece el pastor Humberto Traeger, pero yo no sé qué edad habrá tenido, tenía como 8 años. Estaba en la escuela primaria en pantalón corto. Le sacamos una fotocopia y se lo dimos a las hijas. Dice, no conocíamos esa foto, ¿dónde la encontraron? Por ahí estaban los archivos, ¿no? Esas cosas que aparecen allí, ¿no? Bueno, en los archivos tienen estos otros materiales también, ¿no es cierto? Hay varios materiales que se tratan de preservar para una futura investigación. No siempre se usa todo para hacer investigación, pero tiene que estar allí porque pueden ser de utilidad. Me pasó una vez que una tía que ya falleció, ella era hija de uno de los pastores de la segunda generación acá en Sudamérica. Y el padre de ella, tenía un diario. Y aparte de ese diario donde había anotado todo su recorrido mientras él fue pastor, tenía una libretita donde él anotaba todos los gastos en construcción de las diferentes iglesias que él había estado a cargo. Y ese es un material valiosísimo. Algunos familiares por ahí decían, estas cosas viejas a la basura con ellas. Y otros más lúcidos decían, no, vamos a dárselo al Centro White porque esto puede servir para escribir la historia de la iglesia. Y eso es lo que ha enriquecido nuestro archivo aquí en la sede, ¿no? Tenemos también el museo, seguramente ustedes han visitado, donde tenemos Biblias, libros. La famosa Biblia de Elena de White, en realidad no es la original. Ustedes saben que esa Biblia es una Biblia familiar muy común en Estados Unidos en el siglo XVIII y XIX, y se imprimieron varias ediciones, pero no todas son iguales. Una vez alguien vino para acá y quería ver nuestra Biblia porque estaba haciendo un estudio comparando todas esas Biblias que ahora hay en todos los centros del mundo. Hay una Biblia similar a la que Elena de White tuvo en sus manos, ¿no? Así que nos ayuda a comprender lo que fue ese momento de Elena White en visión con esa Biblia pesada, ¿no?, en su mano, con una fuerza sobrehumana, la pudo sostener durante más de media hora. El peso 8 kilos, ¿no es cierto? Bueno, este es otro de los documentos que tenemos acá en el centro que es único, porque materiales escritos por Elena de White no hay muchos, solamente hay 2 materiales, y este es uno de ellos, que es una propaganda de un negocio que vende objetos de vestir por correo en Estados Unidos, un panfleto.
y seguramente alguien se lo dio a Elena de White en un viaje y ella lo usó como un borrador para ir anotando notas de cosas que ella se iba acordando y que quería usar después para escribir algunos de sus libros. Así que ahí tenemos este material que el Patrimonio White obsequió acá en nuestro centro, y entonces podemos apreciar la letra, ¿no es cierto?, de Elena de White. Bueno, parte de la labor del centro es ayudar con las visitas guiadas, dar conferencias como estas, fomentar la instalación de mini centros White en las iglesias para la difusión de los escritos del espíritu de profecía y también dar a conocer la historia de la iglesia. Y bueno, pasantías también donde muchos de nuestros estudiantes de teología y de otras carreras han tenido la oportunidad de trabajar para pagarse sus estudios, pero también ha sido una oportunidad de enriquecerse personalmente, ¿no? Acá tenemos al pastor Humberto Treyer, que fue el primer director. Aquí dice que nació en Puigari, ¿no es cierto?, en el año 1930, pastor, educador, con larga trayectoria académica, aquí en Argentina y en el extranjero, ¿no es cierto? Por allí tenemos su formación académica, que él llegó a completar estudios avanzados hasta doctorado en teología, era historiador de formación, y aparte de la gestión docente y las áreas en las cuales él era especialista, el pastor, ¿no es cierto?, se caracterizaba no solamente por dar las clases, sino que le gustaba escribir apuntes, y en la biblioteca durante mucho tiempo teníamos algunos apuntes que él usaba para sus clases, que él los publicaba. Eso eran mimeografiados y después eran duplicados para beneficio de los alumnos, que eran especie de manuales de clase, ¿no? Él trabajó, como dice aquí la diapositiva, en Argentina, España, me parece que estuvo en Argentina y Filipinas más que nada. Pero hay numerosos artículos que fueron publicados en distintos países. Ahí está. También en Colombia, es verdad. Ahí están los lugares donde estuvo. Bueno, con cursos de extensión, él estuvo en Chile, Brasil, España, Indonesia, Corea del Sur, etc. Allí en el sudeste asiático, por supuesto, del tiempo cuando él era profesor en Ayas. Bueno, quizás vamos a ir avanzando más rápido con los contenidos de su trayectoria. Él tuvo una tarea eclesiástica activa también. Yo recuerdo que el año que vine a estudiar aquí, el año 77, el primer año, justo no estaba el pastor Treyer porque lo nombraron departamental en la Unión Austral, así que ese año creo que estaba a cargo de mayordomía y hogar y familia. Pero después él regresó y siguió de docente aquí, luego en el extranjero. Bueno, falleció en el año 2015, él es el único que ha fallecido del grupo de los directores. Luego estuvo el pastor Víctor Manuel Casali del año 83 hasta el año 98. Por ahí en la radio escuché el otro día que destacaban el hecho de que él es descendiente directo de los pioneros, tanto él como la esposa, ¿no? Y en parentesco, ¿cómo es, pastor? ¿Cuál es con los pioneros? Sí, un servidor bisnieto directo de Jorge Riffel. Ahí está, Jorge Riffel, ¿no es cierto? El primer misionero laico. Ahí. Mi madre es Riffel, es nieta de Jorge Riffel. Es nieta de Jorge Riffel, sí. Y mi esposa es bisnieta directa de Reinaldo Hetze. Eso, ¿no es cierto? El amigo y el primer converso de Jorge Riffel. Efectivamente. Ahí quedaron emparentados entonces las familias. Sí, todos los problemas de familia que hubo los solucionamos al casarnos juntos. Claro. Nos llamaba la atención con el pastor Pleck porque cuando investigamos la historia de las familias aquí originarias,
que por ahí investigando ciertos hechos, algunos descendientes decían, no, esto le pasó a mi familia, no, esto era mi familia. Y entonces después nosotros decíamos, pero terminaron siendo una sola gran familia porque se casaron los hijos y los nietos todos entre ellos. Eran los jóvenes que había. Así que terminaron todos emparentados, ¿no? Así que acá tenemos un caso clásico. Muy interesante, pastor, en este aspecto. Bueno, esto es lo que... Algunos de los materiales, la trayectoria, por supuesto, el pastor también fue director de departamento, pastor en la Asociación Argentina del Norte, profesor de teología a partir del año 77, y bueno, el área de teología sistemática e historia del adventismo. Y por acá hay algunos de los materiales que se publicaron y que él fue uno de los primeros de incursionar en estas áreas, historia de las doctrinas adventistas, que es una materia de posgrado. Le escribió un material allí. Y este otro material, Laicos, Publicaciones y Crecimiento de Iglesia. Y esta, la teología de la cruz, creo que es su tesis, ¿no? Que fue allí en la Universidad Católica en Buenos Aires. Así que, bueno, acá hay una dedicatoria del pastor Plenk que dice: recordamos al doctor Casali por su gran contribución, un trabajo hecho con mucha humildad y mucha eficiencia. Además, recordamos su interés por la ortodoxia de la doctrina adventista y cómo en su momento la Unión Austral le pidió que viajara extensamente por el territorio para contrarrestar algunas tendencias desviadas de la teología. Me parece que esta es una tarea que le ha tocado a todos los directores, sin excepción. Pero bueno, él hizo una gran tarea y ayudó grandemente a las iglesias en varios lugares a tener una comprensión mucho más equilibrada de la doctrina. Así que muchas gracias, pastor, por esa labor. Y acá unas palabras de su esposa: compartir con entusiasmo contagioso las historias de los pioneros adventistas y de cómo se desarrolló la iglesia, y sus doctrinas son un legado que hace que amemos a la iglesia incondicionalmente. ¿Por qué? Porque contar historias es una hermosa manera de compartir el legado y la identidad que nosotros tenemos. Acá tenemos al pastor David Pío, nacido en La Coruña, España, pastor, educador, administrador, traductor, escritor y expositor en importantes lugares. Fue ordenado al ministerio en el año 62. Allí nos habla de su familia, su formación académica. También tenemos su tarea docente. Él fue director acá del Departamento de Teología del CAP. También lo fue en Sagunto, nuestro colegio de hermanos de España. Yo me acuerdo que estaba estudiando en Francia y todos los veranos llegaban alumnos de España. Y entonces un compañero, porque en esa época los españoles estudiaban 2 años en España y después iban y terminaban en Francia. Y uno me dice: tuve de profesora a un señor Gullón, ¿lo conoce? Me dice. Sí, me parece que lo conozco, dice. Y entonces me causó mucha gracia porque él me decía, porque él cada vez que hay un tema dice, porque en Argentina hacemos de esta manera. Y entonces yo me reí y dice, esa es la venganza, dice, porque cuando nosotros estudiamos nos decíamos, porque en España hacen así. Así que lo recuerdo, pastor, allá, ¿eh? Así que fue muy interesante su aporte en diferentes lugares donde he estado. Él también estuvo, ¿no es cierto?, como secretario académico de la facultad, luego director del centro durante algunos años. Le tocó la mudanza, como bien mencionamos, siendo una serie de diferentes membresías en comisiones de la iglesia y funciones que la iglesia le hizo. Él fue traductor de artículos, de libros y programas radiales en eventos eclesiásticos. Me ha tocado leer varios de sus libros traducidos por usted, pastor. Muy buen español, excelente material. Director de la revista Enfoques, etcétera, etcétera. Y entonces llegamos al pastor Daniel Plenk. Con el pastor Plenk comenzamos juntos la carrera de teología el año 1977. Fuimos compañeros de curso. Después cada uno siguió su línea, pero
El pastor Pleck, nacido en Misiones, también él ha recorrido todas las áreas, ¿no es cierto?, de pastoral, profesor, investigador y sobre todo se ha destacado como escritor. Porque yo creo que de todos los compañeros que tenemos es uno de los que ha publicado más materiales. Ahí está su formación académica. Él varios años fue pastor de iglesia y bueno, el periodo que ha sido director del centro fueron 2 periodos, 14 años primero y luego desde el 2019 hasta la actualidad. Y le ha tocado ser coordinador del Espíritu de Profecía en la Unión Austral y varias funciones ahí en la Facultad de Teología, donde ha sido profesor de grado y de posgrado también. Profesor visitante en diferentes lugares también y miembros de diferentes comisiones científicas de la Iglesia y contribuyente a revistas de instituciones hermanas. Así que acá tienen ustedes la cantidad de materiales que tiene el pastor. 17 libros, 15 capítulos de libros, 20 recensiones críticas, 39 artículos académicos y más de 200 artículos de divulgación, principalmente en las revistas de la iglesia, ¿no? Revista Adventista, si algunos se acuerdan, él tenía una columna, así que por eso es que tiene tantos artículos allí y la verdad es que es fantástico. Y acá esto es lo que más me gusta de Daniel. No solamente él es profesor, sino que también es músico y él compuso 2 himnos que están en nuestro himnario. Yo recuerdo cuando él tocaba el piano de alumno, lo hacía con tanto talento. Así que ahí tenemos a... Y acá esto no lo cuento yo, que lo cuente otro. Bueno, queremos antes de hacer la presentación darle un fuerte aplauso a quien nos acompañó como disertante. Muchas gracias, Pastor Sergio. Y queremos también compartir un poquito de tu biografía, ¿sí? Entonces, el Pastor Sergio nació en Montevideo, Uruguay. No vamos a decir el año, ahí ya está. Pastor de iglesia durante 11 años, profesor universitario durante 24 años, director de la biblioteca durante 16 años, aquí nuestra biblioteca, y director del Centro de Investigación White 5 años, y también a partir del 2018 la tarea que desempeña hasta el momento como decano de la Facultad de Teología. Fue ordenado al ministerio pastoral en el año 1991. Aquí hablamos un poquito de la familia. Se casó con Gabriela, ¿sí? Mato en el 2002 y bueno, son padres de Mariel, de Estefan y de Sebastián, ¿sí? Quiero compartirles también aquí un poquito de su formación académica. La verdad que lo voy a dejar así para que lo vean porque en francés y encima están grabando, creo que eso puede perjudicar a mí. Pero bueno, aquí tenemos la formación académica del profe Sergio. Lo digo profe porque estamos muy cercanos también. Así como usted nombró a sus profes, yo tengo que nombrar ahí a usted como profe. Entonces, además de la formación académica, en la tarea profesional de pastor, fue pastor en la iglesia de la Asociación del Sur de Chile. También fue pastor asociado de la Iglesia Hispana en Washington. Y tenemos aquí un poquito más. Vimos que usted tuvo un amplio desempeño en la parte de biblioteca, ¿sí? Así que aquí también está puesto todo ese currículum, aquí atrás. Y tenemos también la tarea profesional teológica del pastor, ¿sí? Así que profesor de teología durante el año 1985 y 1987 en la UNACH, profesor de teología en el grado y posgrado de la UAP durante el 2003 hasta ahora, y también decano de la Facultad de Teología desde el 2018 hasta este momento. Queremos aprovechar, pastor,
a hacerle algunas preguntas, ¿sí? Y esto va a funcionar de la siguiente manera. Si usted la pregunta la quiere delegar, puede delegarla a alguien de aquí del público. Así que se puede decir pasa palabra y alguien se puede hacer cargo de la pregunta. Así que diríamos que todos deberían estar preparados para la pregunta, ¿no? Así que, Pastor, te hago la primera y es ¿qué valor o logros considerás que se han obtenido en toda la trayectoria del Centro de Investigación White de aquí, de la UAP? ¿Qué logro, qué valor vos identificás que se han obtenido en todos estos años? Yo pienso que el objetivo por el cual se fundó se ha cumplido, porque la idea es hacer más cercana los escritos del Espíritu de Profecía, por un lado, y por otro lado es que los miembros de iglesia que lleguen a visitar el centro puedan tener una experiencia no solamente con los escritos, sino con la persona, la familia y el mundo de Elena de White. Hay muchas personas que dicen que luego de visitar el centro dicen, pero yo no sabía que Elena era así, que era una persona humana de carne y hueso, que tenía gustos y todo. En el tiempo de la hermana Miriam fue muy interesante porque se hizo, ahí no está la foto, pero esa presentación con fotos, el árbol genealógico, y hay información curiosa de cuál era la fruta favorita de Elena, cuál es su vino favorito, sus nietos, etc. Era bien interesante. Así que sí, yo creo que en ese sentido la verdad es que uno es enriquecido. Y por otro lado, tiene contacto uno con personas que valoran los libros del Espíritu de Profecía, y eso me parece importante. En una ocasión, por ejemplo, hubo un colportor permanente que vino a visitar el centro. Y entonces me dice, Pastor, quiero contarle que yo me leí todos los libros de Elena de White. Le dije, yo la verdad que lo felicito, porque yo no me los he leído todos. Hay algunos que son los favoritos de uno y se los ha leído, y los otros lo usan más para consulta, ¿no? Pero esta hermana dice que se los leyó todo. Y entonces yo le pregunté, ¿y qué lección sacó usted de la lectura? Dice, bueno, hay muchas cosas que se puede decir, pero yo creo que la principal es que la persona que conoce los escritos de Elena de White no va a ser engañado. No va a ser engañado en el tiempo del fin. Y me gustó eso porque hay muchas cosas que Dios nos ha transmitido a través del don profético, pero también nos ayuda a tener esa claridad de la comprensión de las Escrituras y claridad en los eventos que estamos viviendo y cuestiones que tienen que ver con la vida de cada día, ¿no? Donde efectivamente el enemigo trata de engañarnos y separarnos de Dios, y ella a través de su ministerio, Dios lo usó para acercar justamente a la iglesia adventista al Señor Jesucristo, porque ella, su personaje de quien ella hablaba constantemente y que lo amaba públicamente era Jesús. Ella hablaba de Jesús y lo dejaba traslucir, y la gente aprendía a amar más a Jesús gracias a su ministerio. Muy bien, muchas gracias, Pastor, por este aporte. Bueno, tenemos otra pregunta, usted decide si la va a responder. Entonces, ¿cuáles considera que fueron los mayores desafíos del Centro de Investigación White en estos 45 años? Seguramente hubieron muchos en diferentes etapas, pero seguramente usted identifica, o alguien del público identifica, algún desafío que fue marcante. Yo le diría, yo creo que los desafíos son distintos, depende de la etapa. Y acá yo le daría la palabra a los exdirectores. ¿Cuál es el desafío de su época? No sé quién quiere hablar primero. ¿Quiere hablar él o quiere? Para mí. Bueno, yo creo que un desafío, en mi tiempo por lo menos, fue cuando se cambió el Centro White del edificio de administración arriba, y tratamos de que tuviera un espacio adecuado.
por supuesto. La biblioteca tal vez quería más espacio, pero después, por la gracia de Dios, pudimos, hablando con la división, conseguir el que tenía, porque, digamos, el espacio que había para el centro juvenil era muy chiquitillín. Hoy no serviría prácticamente para nada. Eso fue un desafío. Y otro desafío es mostrar también los escritos de Elena de Huay. Creo que ella tuvo el don profético. El espíritu profecía solamente fue Jesús. Según dice ella misma, en Patriarcas y Profetas, página 382. Si leen allí, van a ver que ella es bien clara y habla de que Jesús fue el espíritu de la profecía. Creo que realmente el poquito tiempo que estuvimos en el Centro Huay fue muy bueno y teníamos una secretaria muy buena, la que ahora está dirigiendo la parte histórica, y quiero decir que realmente yo también gocé de estar allí, aunque fue poco tiempo. Y tuve un privilegio que tal vez otros no tuvieron, que estuvieron más años. Y es que, estando acá por el 2000, nos invitaron a ir al White State, donde había como un congresito de todas las instituciones adventistas que tenían un centro White. Y éramos unos 12 o 13. Y estuvimos allá en como 4 o 5 días, disfrutamos mucho, aprendimos muchas cosas, y después de eso eso fue en el 80, en junio, vino el congreso de la Asociación General. Así que realmente quiero decir que en mi tiempo disfrutamos mucho, y también la colaboración de otros. Tal vez el asunto de creer en esto ya desde mucho tiempo antes, cuando enseñaba acá, nos ayudó en el año 1972 a hacer un cambio drástico en el colegio en ese tiempo. Ahí estaba la Sociedad de Estudiantes Misioneros, la SEM, famosa, y nosotros pusimos la Misión Estudiantil del Plata, que era una misión, tenía los 7, 8, había un director y había secretario y una cantidad de 7, 8 que trabajaban bien. Y la Misión Estudiantil del Plata unió a todos los alumnos de los cursos superiores. Claro, era el único centro misionero. Y todos pudieron integrarse. No importaba si estudiaban filosofía o teología o lo que fuera. Pudimos integrar a todos. Quiero decir que el tiempo que pasé como director estuve muy contento. Y bueno, hay que dar algunas cosas que quedan por la historia. Y tuvimos la ayuda también. Quiero decir aquí que tuvimos la ayuda del que era el director, el doctor Schultz. Él nos ayudó y bueno, nos concedió también ese espacio grande que ahora tiene el Centro Huay, ¿no? Fue un placer estar allá. Gracias. Bueno, algo para Pastor Víctor, que nos cuente. Sin dudas, no hubo un solo desafío, fueron varios, pero estoy teniendo en mente uno. Había en la década de los años 80, comienzo de los 90, se trabajó bastante con el tema de la justificación por la fe. Hubo conflictos en ciertas iglesias, una iglesia se cerró y allí el director del Centro Huay estuvo en los distintos lugares, de distintas iglesias, tratando de corregir enfoques que no eran compatibles con nuestra fe. Eso sería lo principal. Todavía hoy
uno se encuentra con algunas personas de aquel tiempo y se acuerdan de aquello que fue una batalla. Pero Dios guió todas las cosas para bien, según su voluntad. Amén. Amén, gracias, pastor. Gracias. Bueno, intercambiamos acá y tenemos una última pregunta y también capaz podemos aprovechar que hay algunas de las secretarias que fueron parte en estos 45 años. Entonces, la pregunta sería, para quien quiera responder, de las damas presentes, ¿qué significó haber trabajado en el Centro White como secretaria? A ver, ¿quién se anima a responder? ¿Quién quiere? Evelyn. Allá está Silvia. A Silvia también. A ver. Evelyn. Ahora te pasamos, Silvia. Bueno. Para mí fue un gran privilegio y considero que la División Sudamericana, que fue pionera en solicitar un centro White fuera de los Estados Unidos, ha sido promotora de los escritos de la hermana White en forma muy clara. Tenemos muy presente la influencia de sus escritos en el avance de la predicación en nuestra división y en Latinoamérica, que los libros circularon con más profusión que en otros lugares también, ¿no? Y para mí fue un verdadero privilegio ser la primer secretaria del Centro White. Tomé las cosas de las manos de la hermana Jemison del Centro White de Washington, que vino a instalar todas las cosas aquí. También la esposa del doctor Treyer ayudó un poquito hasta que yo llegué, que veníamos de vuelta del Chaco. Y fue realmente un privilegio organizar la parte histórica. Y quiero mencionar aquí que recibimos una donación muy especial del pastor Weber. No sé cuántos de ustedes lo conocieron. Samuel Weber tenía una biblioteca enorme, era un autodidacta y en su colección tenía un original de los que Belgrano hizo imprimir en Londres del libro de la Cunza y lo tienen ustedes en el Centro White. Realmente todo lo que recibimos de donaciones fue una enormidad de materiales que contribuyeron y nos dieron bastante trabajo de entrada ponerlos en su correcto lugar. Pero fue un privilegio que a mí me duró solamente 2 años y medio porque el doctor Treyer se fue a Medellín y yo me fui a Bangkok, Tailandia. Muy bien, muchas gracias por contarnos también y le vamos a dar el tiempo también a la profe Silvia. Si hay algo que me gusta destacar es el esfuerzo que hemos tenido que hacer para, digamos, actualizarnos permanentemente con todos los medios digitales. Yo recuerdo que el Centro White fue el primero, no sé si recuerda, Pastor Casali, en recibir una computadora en toda la universidad. No existían computadoras en ese tiempo. Me tocó a mí, sí, ni en el país. En el país fue la primera que recibió un disco duro que en la aduana nos decían, ¿y esto cosa que es? Un externo, ¿no? Me acuerdo que teníamos los discos long play para consultar la biblioteca o los escritos de Elena de White con palabras, ¿no es cierto?, que uno buscaba por palabras. Y fue muy interesante porque todo el tiempo hemos tenido que aprovechar los medios digitales para poder poner todo lo que tenemos, los recursos que tenemos a disposición de la gente para que pueda estudiar, investigar y demás, ¿no es cierto?, tanto los alumnos. Recuerdo que hicimos la página web del Centro White y ni la universidad tenía todavía su página web.
Así que cuando a mí me tocó programar todo, porque no había quien lo hiciera, así que programé, preparé la página, puse todos nuestros materiales allí, y cuando quisieron pasarla a la de una universidad dijeron que era tan grande, que era más grande que la que tenía la misma universidad, así que tuvimos todo un montón de dificultades. No sé si te acordás, Sergio, de eso, pero la idea era poder facilitar a la gente que pudiera consultar por internet también los materiales. Y así un montón de cosas, digitalizar, hacer índices virtuales de las revistas. Y todo eso hubo un momento que teníamos 30 alumnos trabajando en el Centro White. Así que fue todo un desafío poder entrenarlos para que pudieran leer las revistas, orientarlos para que pudieran indexar los artículos y así pudiera buscarse virtualmente. Ahora, bueno, gracias a Dios, empezamos nosotros y después terminó ACES con lo que es la revista adventista, la digitalización completa, ¿no? Pero es todo un esfuerzo que fue un desafío muy interesante y va a seguir siéndolo, creo yo, ¿no? Porque cada vez hay más recursos, más medios para que uno pueda tener a disposición todos estos materiales que nos enriquecen. Y otra cuestión interesante durante mi periodo, al menos que yo recuerde, que empezamos con el pastor Casali, después seguimos con el pastor Gullón, aunque él no se dedicó mucho a eso, pero sí el pastor Plenk, la parte de historia, escribir libros sobre historia. ¿Te acuerdas, Sergio? Contigo escribimos un libro que también participó el pastor Plenk, el profesor Di Dionisio, ¿no es cierto? Y bueno, muchos libros que trataron de rescatar biografías de la historia, hechos de la historia. Todavía estamos escribiendo, ¿sí? Para la enciclopedia online que tiene la Asociación General, ¿no? Los archivos de la Asociación General. Así que la contribución que podemos hacer desde el Centro Histórico o desde el Centro White realmente es muy enriquecedora para todos los que podemos participar de todo eso, ¿no? Ha sido realmente muy enriquecedor para mí. Nunca se me ocurrió que podía llegar a escribir un libro y miren, meter libros y artículos. Así que es muy interesante esa posibilidad y ese privilegio. Muy bien, muchas gracias, profe Silvia, por contarnos. Y para cerrar contigo, pastor, te haría la misma pregunta, ¿sí? De manera resumida, ¿qué ha significado para vos haber tenido la experiencia de dirigir el Centro White? La verdad que, como los que hablaron antes que yo lo mencionaron, es un tremendo privilegio. Resulta que con el pastor Plenk ya habíamos, y con Silvia y con otros, habíamos colaborado en proyectos de investigación histórica. Y teníamos cierta afinidad porque a mí me tocó durante todos estos años enseñar las materias históricas, historia del adventismo, historia de la iglesia. Y estar allí es vivir no solamente la vida de Elena de White, sino la historia de los orígenes de la iglesia, y estar cercano a todo eso realmente le ayuda a uno a comprender muchas cosas que tienen que ver con el camino de la fe, ¿no? Cuando uno ve los desafíos que nosotros tenemos comparados con lo que vivieron los pioneros, uno dice, pero mis problemas no son nada al lado de las dificultades que ellos tuvieron, pero tenían un amor tan grande por el Señor Jesús y por proclamar su venida, que ellos hicieron tremendos sacrificios. Y gracias a ellos es que nosotros estamos donde estamos. Y ahora tenemos el desafío de transmitir ese legado a las nuevas generaciones, a los que les va a tocar estar allí, ¿no es cierto?, esperando la venida del Señor Jesús. Fueron 5 años que yo estuve, pero la verdad que disfruté muchísimo. Es uno de los años más atractivos de mi ministerio, sin duda ninguna. Y quería destacar que en esos años que me tocó estar, fue que se inauguró el Centro Histórico. Nos vino el pastor James Nix, el director mundial del Patrimonio White, para la inauguración, y yo le pregunté, pastor, ¿en cuántos lugares hay centros históricos como el que nosotros estamos inaugurando? Y no hay muchos, dice, hay como 3 o 4 nomás, dice, en el mundo.
Así que eso también es parte de lo que la Iglesia en Argentina estuvo dispuesto a hacer, el trabajar para dar a conocer mejor las raíces adventistas de este lugar, todos los desafíos, los diferentes ministerios que la Iglesia cumple y colabora, ¿no es cierto?, esa parte histórica adventista con el don profético del ministerio de Elena de White en ayudar a desarrollar esa identidad adventista que queremos tener en la Iglesia adventista. Muy bien, entonces nuevamente, pastor, muchas gracias. Le podemos extender allí un saludo por la disertación, también por responder la pregunta. Y el tiempo ahora es de Rosana. Creo que hay algo bastante Muchas gracias, especial. pastor. Gracias, Nelson. Les podemos dar un fuerte aplauso a todos los directores, exdirectores. Estamos muy contentos de tenerlos. Voy a solicitar que si se pueden parar los exdirectores, se pueden parar y venir para acá, las secretarias, porque nos van a sacar una foto y después ya le hacemos la entrega del recuerdito, porque se nos extendió mucho el tiempo y yo sé que algunos tienen algunos compromisos que cumplir, así que pasen sin miedo las secretarias, pasen los directores. Pónganse acá, así les pueden sacar la foto. Muchas gracias. Vamos a hacer entrega de unos regalitos, ya que están parados, los chicos me van a ayudar. Tati, Josie, Alex, manténganse paraditos que ahí les dan el regalo. Les van a entregar un regalito, pastor. Es muy sencillo, el de la secretaria los hicimos nosotros con nuestras propias manos, así que son recuerditos muy sencillos. Orlando, si querés ayudarle a los chicos. El libro que les estamos entregando a los exdirectores es el libro que seguramente comentaba Silvia, que fue escrito por ella, por el pastor Plenk y por el doctor Becerra, junto al certificado y un pequeño recuerdo también. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alex. Y ahora sí voy a ceder la palabra y de paso les cuento que acá arriba hay una carpetita, si alguno se quiere quedar después, hay una carpetita con fotos, están los nombres de las personas, un libro que está escrito por Víctor Armenteros y Raúl Quiroga, pero que adentro tiene algunos artículos del pastor Treyer y del pastor Gullón. Así que es para mirar. Sí. No sé si me pertenece. Muchas gracias. No sé si me pertenece, pero me tomo el atrevimiento de representar a las iglesias. Después de 40 años de estar dando vuelta por las iglesias, he sacado la cuenta aproximadamente unas 70 iglesias y grupos a través de 40 años y he visto lo siguiente. El espíritu de profecía en la vida espiritual de los miembros de iglesia es clave, es vital. La mayoría de los lectores de los escritos del espíritu de profecía en una iglesia son líderes. A Dios gracias por el ministerio del Centro White, aquí o donde sea. Es importante ese detalle, ver los resultados de tanto esfuerzo, de tanta presencia institucional, la cual agradecemos, pero hay que ver qué pasa en el campo donde están los miembros de iglesia y la reacción de la membresía, ¿no?, frente
a los escritos tan preciosos, caros, debieran ser mucho más valorados. Pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y bueno, de esta manera estamos terminando esta tertulia. Les agradecemos a todos por la presencia y va nuestro cariño grande también al pastor Plenk. Hubiésemos querido que esté, pero sabemos la situación y nuestro corazón está con él. Así que muchas gracias a todos. ¿Podemos hacer una oración por el pastor? Si querés hacerla, Evelyn, ¿sí? Querido Padre, hemos tenido un momento de gran inspiración, recordando la forma como tú has guiado a tu iglesia a través de todos los años, y no tenemos ninguna duda que la vas a guiar hasta el fin. Pero en este momento, Señor, tenemos uno de nuestros miembros del grupo de trabajo de este centro que está sufriendo con su familia. Señor, tú eres todopoderoso, no hay nada que no puedas hacer. Por eso confiamos en tu gran sabiduría y misericordia y ponemos en tus manos a la familia Plenk para que tu voluntad sea hecha en cada uno de ellos y especialmente en la hija enferma. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Evelyn.